Bueno, nosotros les vamos a presentar un estudio que realizamos acerca de la demanda de pasajeros aeroportuarios, específicamente el aeropuerto de Quito, y versus ver cuáles son las variables causales. Un poco como introducción, vemos que el sector aeronáutico es un sector productivo que también em, potencia el sector turístico y fomenta otro tipo de actividades como el empleo, la innovación y el crecimiento en general de la economía. Mediante nuestra revisión de literatura vimos que varias investigaciones lograron ver que hay interacciones entre la expansión económica y la demanda de los pasajeros aeroportuarios. Es así que nuestro artículo se enfoca en identificar cuáles son las variables causales, es decir, que tienen una relación directa e inciden en la dinámica que afecta el tráfico aéreo con un enfoque econométrico utilizando el método de causalidad de Granger para comprobar esta dinámica. Dentro del estudio se utilizaron una serie de variables, variables económicas como el PIB, el índice de precios al consumidor, la inflación, la inversión extranjera. Dentro de nuestras variables denominadas como aeronáuticas tenemos los vuelos, la carga, el precio de la gasolina y otras variables socioeconómicas que serían la población, el riesgo país, el empleo. Y también vimos que el sector turístico también se ve afectado un poco por cuál es la sensación de seguridad y la búsqueda para, digamos, definir un destino. Por lo tanto, utilizamos los homicidios, accidentes, el Google Trends con la palabra Quito y el Google Trends con la palabra inseguridad. Bueno, y a continuación les vamos a presentar más o menos cómo se hizo el cálculo y cuál fue nuestra metodología. Muchas gracias. A continuación vamos a ver justamente la metodología de este estudio econométrico. Como bien habíamos visto, se utilizó una variable dependiente como es el flujo de pasajeros que transitan el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y diferentes variables exploratorias como lo indicamos anteriormente. Ahora vamos a ver los principales datos utilizados. Se utilizaron variables expresadas como series temporales con una temporalidad mensualizada. La información estaba comprendida entre enero del 2018 hasta diciembre del 2023 y para el procesamiento se utilizó el programa STAT. Para poder realizar un método, un modelo de causalidad, se deben cumplir algunos supuestos, como es el supuesto de estacionalidad. Es por ello que en primera instancia se probó justamente esta relación. Entonces debíamos comprobar que si una serie es estacionaria, cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, es decir, que mantiene los parámetros de media y varianza, para que con esta condición podamos predecir a futuro esta misma variable u otras variables en función de ella. Para esta prueba se utilizó la metodología de Dickey-Fuller aumentada de raíces unitarias y se detectó si existía presencia de conducta estocástica en las variables. Una vez superada esta prueba, se continuó con el test de Granger que nos sirve para probar causalidad. Y se siguen 5 pasos específicos. Primero, se crea una variable de tiempo, que es la que nos habla de la temporalidad de los datos. En segundo lugar, se estandariza el formato de los datos de acuerdo a la variable fecha, es decir, que todos los datos deben estar ordenados de acuerdo al mes y al año respectivos. En el tercer punto, nos permite encontrar un número óptimo de rezagos. Aquí se utilizan criterios como el criterio Akaike, el bayesiano o el Hannan-King. Cuando se optimizan estos criterios de información, se puede obtener un número óptimo de rezagos y ver
con qué temporalidad la serie está desplazada con respecto a la otra. Como cuarto punto, se hace una estimación de los modelos VAR, que son modelos autorregresivos, y se despliega el modelo con especificación de rezagos antes de terminar. Y como último punto, se realiza específicamente el test de Granger, que nos ayuda a evidenciar si el comportamiento actual y pasado de una serie es capaz de predecir la conducta de otra serie. Es decir, si una serie causa a la otra y con qué temporalidad lo hace. Los principales resultados obtenidos vemos que son los siguientes. Se comprobó que existe causalidad en el sentido de Granger entre el PIB real y la demanda de pasajeros. Es decir, el crecimiento económico da lugar al tráfico aéreo. Esto lo podemos entender que el crecimiento económico, expresado como el PIB, impulsa diferentes actividades a nivel comercial, a nivel de industria y, como en este caso, a nivel del tráfico aéreo. Otras variables que muestran relación causal o explican la demanda de pasajeros hemos demostrado en nuestro estudio que son el desempleo, la gasolina, el costo de la gasolina de aeronáutica, la inseguridad y el empleo adecuado. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Carlita, por favor, si me ayudas, en donde podemos ver los principales hallazgos que hemos encontrado. Cuando se revisa la literatura aeronáutica, se observa que diferentes estudios utilizan la regresión, que el tráfico aéreo se predice en función del PIB y una constante, en donde el PIB se constituye como una variable base para la determinación. Justamente con nuestro estudio se ha demostrado esta relación, puesto que el análisis de Granger indica que el PIB muestra una relación causal con la demanda de pasajeros. Y esta misma relación lo demuestran otras series como el desempleo, la gasolina, inseguridad y empleo adecuado. Además, vemos que se evidencia la importancia de variables socioeconómicas como el desempleo y el empleo adecuado en la determinación de la demanda de pasajeros. Este fenómeno también se observa en otros estudios similares hechos por Domecki, por la IATA y por Beaver en el 2016. Es decir, que variables socioeconómicas como desempleo y empleo adecuado explican el nivel o el flujo del tráfico de pasajeros. Así también se muestra la relevancia de la variable precio del combustible de avión. Y precisamente hay un informe del índice de competitividad que este es uno de los mayores insumos en la estructura de costos de las aerolíneas. Más o menos alcanza casi el 38% de los costos. Y asimismo se puede observar su influencia en la predicción de la demanda de pasajeros. Vamos a ver los siguientes hallazgos, que son: la inseguridad también viene a ser una variable de interés que muestra influencia en el tráfico aéreo. Es decir, que la información proporcionada por el motor de Google permite inferir que un importante grupo de pasajeros toma la decisión de destino de viaje a través de Internet y que el tema de seguridad es un factor decisivo en la misma. Así también podemos ver que la causalidad obtenida en el sentido inverso, se observa que el flujo de pasajeros influencia a variables como población, desempleo
y la variable de búsqueda Quito. El efecto del flujo de pasajeros no sería fácil de percibir sobre la población y el desempleo. Sin embargo, se lo puede vislumbrar entendiendo la dinámica del movimiento migratorio de los ciudadanos ecuatorianos, en particular analizando el saldo migratorio mostrado en el registro estadístico de entradas y salidas internacionales que tiene el INE. Así también se evidencia cómo la demanda de pasajeros aéreos muestra influencia en la cantidad de búsquedas de la palabra Quito en los navegadores de Internet. Esta situación se origina debido a que algunos visitantes extranjeros viajan con destino a otras ciudades, como Galápagos, o hacen tránsito en Quito hacia otros países. Entonces, el arribo a la ciudad por vía aérea genera interés en la ciudad. Ahora vamos a ver las conclusiones y recomendaciones encontradas en nuestro estudio y le doy paso al magíster Sebastián Nader que nos va a ayudar con estas conclusiones. Gracias, Maritza. Gracias, Carla. Buenos días a todas y todos. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que se prueba una relación causal entre el PBI y el tránsito de pasajeros. Esto quiere decir que a medida que crece el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, según el país donde estén, se logra desarrollar un crecimiento de la actividad de transporte y por lo tanto podemos afirmar que la actividad aeronáutica depende de la actividad económica, lo cual, digamos, es esperable, se muestra en otros estudios, pero es la primera vez que se muestra la validez de esta correlación para el Ecuador. Se me fue la presentación, no sé si me ayudas. Gracias. También lo que podemos, como decía antes, con el análisis de Granger es darle fundamento teórico, académico y una robustez empírica a esta prueba, pero adicionalmente también considerar cómo impactan el desempleo, el precio de la gasolina, la percepción, podríamos decirlo, de seguridad, esta variable de Google Trends de inseguridad, de alguna manera refleja las búsquedas y los resultados respecto de esta variable. Entonces, cuando estas búsquedas crecen, quiere decir que alguien o cada vez más personas tienen curiosidad respecto de la variable de seguridad o inseguridad, en este caso, en el Ecuador. Y finalmente, el empleo adecuado. Para los estudios futuros, nosotros sugerimos que los modelos econométricos que se usen exploren respecto de entender esta demanda de tráfico aéreo con variables, digamos, que ya hemos demostrado que tienen causalidad y buscar algunas otras, pero ir con mayor profundidad de datos. Ahora existen un sinnúmero de herramientas de Big Data que podrían proveer información interesante para poder entender más a detalle variables que sirvan para la política pública, para el diseño de política pública y para el tema comercial. Finalmente, en este sentido, variables como la inversión de turismo, el flujo de turistas, la promoción y las conexiones de vuelos son variables que pueden llegar digamos, en nuestro criterio, a ser de las principales a explorar o las prioritarias a ser exploradas. Hay algunos estudios como el de Delgado, donde se evidencia cointegración entre el desarrollo turístico y el PBI, y de Cannes 2017, donde se prueba que el turismo emisor y el receptor tienen una causalidad bidireccional con el transporte aéreo. En definitiva, este primer estudio que hemos hecho a la cabeza Maritza y con la colaboración de Carla y la mía, va en línea de esto, de poder entender un área de estudios no muy prolífera, es más prolífera en lo comercial que en lo académico, pero mucho menos aún prolífera en Ecuador. Entonces,
Nosotros creemos que para el Ecuador el turismo es fundamental y en la línea de entender que el tráfico aéreo alimenta este turismo, es importante poder entender qué lo moviliza y este es un primer paso para estructurar estudios futuros. Muchas gracias.